La noche había caído en Konoha, una de las 5 aldeas más fuertes de todas las naciones elementales, si no la más fuerte de las 5, al salir victoriosa en más de una ocasión en las distintas guerras que se habían librado en el pasado. Actualmente por las oscuras calles de la aldea una cabellera rubia que corría con una mochila hacia la salida de la aldea. El dueño de dicha cabellera era Naruto Namikaze, de 9 años de edad. El por qué quería salir de la aldea simple hoy era el día de su cumpleaños junto con el de sus hermanos. Su padre Minato Namikaze, también conocido como el cuarto Kage, había proclamado a sus hermanos como únicos herederos de los clanes Namikaze y Uzumaki, el clan de su madre Kusina. Esto lo había devastado después de haber entrenado tan duro solo para que sus hermanos sin ningún esfuerzo se llevaran la gloria solo por tener el poder de algo llamado Kyuubi. Sus hermanos de nombre Kenzo Namikaze y Saori Namikaze habían despertado este poder alrededor de hace un año. Mientras entrenaban junto con sus padres, estaban teniendo un combate triple donde él estaba dominando completamente a sus hermanos. Había estado entrenando hasta que su cuerpo no pudiera más y estaba demostrando los resultados de su entrenamiento a sus padres que veían a lo lejos. Él siguió dominando el combate hasta que sus hermanos, enojados de no poder seguirle el ritmo a Naruto, liberaron un aura rojiza que los cubrió por todo el cuerpo, volviéndose más agresivos en su forma de atacar, siendo que de un solo golpe Kenzo mandó a volar a Naruto hasta que éste se estrelló con una enorme roca agrietándola. Luego su hermana Saori llegó hasta él rápidamente y con una patada lo hizo atravesar por completo la roca, mandándolo a volar lejos de ahí. Sus padres al ver esto rápidamente actuaron. Su padre inmovilizó a sus hermanos, mientras que su madre fue hasta él para curarlo con un jutsu médico, debido a las graves heridas que recibió. Después de esos sucesos pensó que sus padres regañarían a sus hermanos por casi matarlo, pero en vez de eso se alegraron por haber desbloqueado ese nuevo poder. Fue ahí donde se enteró que él y sus hermanos tenían sellado algo llamado Kyuubi. Al parecer al momento de nacer a él y a sus hermanos les sellaron ese gran poder, aunque al parecer sus hermanos se llevaron la mejor parte, ya que por lo que entendía sus hermanos se quedaron con el chakra mientras que él se quedó solo con el alma, la cual al parecer solo tenía una pequeña fracción de poder a comparación de sus hermanos. A partir de esos sucesos las cosas cambiaron. Sus padres empezaron a ponerle más atención a sus hermanos, siendo que empezaban a entrenar lo menos con la excusa de que tenían que ayudar a sus hermanos a dominar este nuevo poder. Él en ese entonces trató de ser comprensivo y entrenó solo la mayor parte del tiempo, pero siguió esforzándose para poder desbloquear él también ese poder, pero no logró ningún resultado. No ayudó que unos meses después llegara un anciano de pelo blanco en forma de llamar a sí mismo Jiraiya el Galante. Al parecer conocía a su padre, ya que este se alegró mucho ante la visita del anciano. Este trajo consigo una profecía. No recordaba mucho, solo unas partes de un elegido que traería paz con la ayuda de un zorro que acompañaría en su viaje en busca de la paz. Por lo que el anciano pensó rápidamente en sus hermanos al manifestar el poder del Kyuubi. Después de esa reunión sus padres pusieron toda su atención en sus hermanos para prepararlos lo mejor posible, haciendo que se olvidaran de entrenarlo, pero Naruto, aún con la esperanza de que lo volvieran a notar, se escabulló en la oficina de su padre y tomó lo que su padre se refería como el pergamino prohibido, al cual contenía distintas técnicas poderosas, pero se concentró solo en dos. El primero fue el jutsu multiclones de sombras, que no tardó en dominarlo, y el segundo fue el jutsu que su mismo padre había inventado, el Rasengan, una esfera de chakra que al impactar con algo o alguien causaría un gran daño. Este último le tomó 2 meses enteros aprenderlo, lo cual era una gran hazaña considerando su edad y el tiempo que le tomó a su padre crearlo. Aunque tuvo dificultades para dominarlo, una voz siempre le aconsejaba cada que se atascaba en alguna parte. No sabía de quién era la voz ni de dónde venía, pero le estaba muy agradecido. Cuando por fin pudo dominar la técnica, fue corriendo hasta sus padres para que vieran lo que había aprendido, pero solo recibió un qué bueno nuevamente. Después de eso siguió entrenando para tratar de impresionar a sus padres, pero nunca pasó.
Unos meses antes de su cumpleaños su hermano Kenzo se estaba burlando de él alegando que era muy inferior a comparación de él y su hermana, cosa que a Naruto le molestó mucho, por lo que retó a su hermano a un combate para demostrarle lo contrario. El combate inició con su hermano corriendo hacia él con una patada que Naruto bloqueó con su antebrazo derecho para que luego él lanzara su propia patada a un costado de su hermano, que lo mandó unos metros lejos de él. Este rápidamente se recompuso y fue de nuevo al ataque, lanzando una lluvia de patadas y puñetazos que Naruto bloqueaba y desviaba. Así siguieron durante unos segundos hasta que Naruto en una apertura barrió las piernas de su hermano, haciéndolo perder el equilibrio para luego rápidamente saltar y caer con una doble patada en el estómago de su hermano, haciéndolo escupir un poco de sangre de su boca. Entonces Naruto se quitó y se empezó a alejar pensando en que el combate había terminado. Grande fue su sorpresa cuando sintió un chakra violento, y al voltear su mirada se encontró con la vista de un puñetazo que Naruto solo se pudo proteger cubriéndose con ambos brazos, saliendo volando hasta estrellarse con un árbol cercano. Este poco a poco se reincorpora mientras escucha a su hermano decir: ¿A dónde crees que vas? La pelea aún no ha terminado, dijo con una sonrisa arrogante antes de lanzarse nuevamente con un puñetazo contra Naruto, el cual ya se había reincorporado del impacto. Esta vez Naruto no esquivó el ataque y contraatacó con su propio puñetazo, chocando ambos puños creando una ráfaga de viento. Kenzo quedó sorprendido después de ver que su puñetazo y el de su hermano estaban igualados. Pensó que al recurrir al manto del Kyuubi tendría la ventaja, pero no parecía serlo. Naruto, que vio como su hermano no salía de su impresión con su otra mano, dio un puñetazo hacia el rostro de su hermano, sacándolo de su sorpresa y mandándolo lejos de él. Para el desconocimiento de su hermano, Naruto había reforzado todo su cuerpo con chakra. Había leído que los ninjas podían hacer a su cuerpo más fuerte y resistente si reforzaban su cuerpo con chakra, aunque esto hacía que sus reservas de chakra bajaran rápidamente y se sintiera una gran fatiga conforme pasará el tiempo. Aunque bueno, ese sería el problema para un ninja promedio, pero él tenía reservas de chakra gigantescas, aunque sus hermanos tenían reservas de chakra muy superiores a las de un Hokage. Las suyas eran por mucho 10 veces más grande que las de sus hermanos. Continuando con el combate, su hermano se levantó con dolor en el rostro y maldijo a su hermano para después correr para tratar de darle otro puñetazo, cosa que Naruto, ya esperando eso, lanzó su propio puñetazo al estómago de su hermano, siendo que ambos puñetazos impactaron en sus objetivos, comiéndose un puñetazo cada uno en el rostro y en el estómago respectivamente. Después de eso ambos saltaron hacia atrás para recomponerse del golpe que recibieron. Se miraron por unos segundos hasta que una mariposa voló en medio de ellos, que reanudaron el combate, esta vez ambos intercambiando ataques, cosa que siguió durante unos minutos hasta que Kenzo cometió un error, siendo que al momento de lanzar otro puñetazo dejó una abertura que Naruto no desaprovechó para colarse detrás de él y mandar una fuerte patada a la nuca de su hermano, mandándolo a estrellar a una roca cercana, destruyéndola con el impacto. Tras esto Naruto tomó un tiempo para respirar y dar media vuelta antes de decir: he demostrado que no soy un debilucho ante ti, no tiene caso seguir luchando. Ante estas palabras, Kenzo, que salía de los escombros, no pudo evitar enojarse. Él tenía un poder casi ilimitado y había perdido ante un don nadie como su hermano, que no poseía tal poder. No, él no iba a permitir eso. Con la furia que contrajo el manto rojo, que antes no parecía tener forma, se empezó a moldear hasta darle forma de un zorro humanoide con una cola que envolvía a su hermano. Naruto sintió este abrupto aumento de poder de su hermano, por lo que se giró solo para ver cómo una garra hecha de chakra arañaba su pecho, haciéndolo sangrar y mandándolo a volar hasta una parte más alejada del campo de entrenamiento.
Naruto se paraba lentamente mientras que pasaba una mano por su pecho, viendo cómo su sangre manchaba su mano. No tuvo tiempo de pensar más ya que tuvo que saltar hacia un lado para evitar que su hermano lo aplastara con una patada. Él no sabía cómo combatir a su hermano que solo lo veía con una sonrisa amenazante. Él trató de darle un puñetazo a su hermano solo para ver cómo este esquivaba rápidamente para después estar detrás de él y propinarle un puñetazo que lo mandó a volar nuevamente. Naruto, para tratar de disminuir la diferencia de poder entre él y su hermano, reforzó aún más su cuerpo con chakra, aunque la cantidad que estaba mandando era mucho mayor a la que usaba usualmente, ejerciendo más presión en su cuerpo que no había experimentado tal aumento antes, por lo que decidiendo acabar rápido, se lanzó él ahora iniciando el ataque con una patada. Si bien parecía que sus movimientos se habían hecho más rápidos, aún no eran lo suficientemente rápidos como para alcanzar a su hermano, que siempre que atacaba se posicionaba detrás de él para atacarlo. Viendo que no tomara a su hermano con la guardia baja, no tuvo más elección que usar el Rasengan. Si quería derrotarlo, su hermano había estado muchas veces cerca de matarlo, si no fuera por sus reflejos o simplemente lograba amortiguar los golpes. Ideó un plan rápidamente para tomar por sorpresa a su hermano. Después de unos segundos tuvo una idea, aunque tuvo que poner en práctica su plan al instante dado que su hermano había lanzado otro corte que casi no esquivaba. Entonces Naruto corrió hacia un pequeño bosque que se encontraba por ahí y empezó a esquivar los ataques que mandaba su hermano, haciendo que los árboles se derrumbaran y provocaran una nube de polvo. Kenzo, harto de perseguir a su hermano nada más ver su silueta, usó dos garras hechas de chakra rojo que atraparon a Naruto chocándolo con un árbol. Empezó a caminar hasta estar enfrente de él. Justo cuando ambos se vieron frente a frente, Kenzo dijo: últimas palabras. Cuidado arriba, dijo Naruto de manera burlesca antes de explotar en una nube de polvo, haciendo que Kenzo mirara hacia arriba solo para ver cómo una esfera azul lo impactó directamente, mandándolo fuertemente contra el suelo. Naruto, viendo que su plan funcionó, pensó que ya todo había acabado, pero se sorprendió cuando Kenzo se incorporó lentamente mientras que el chakra rojo curaba la herida en su rostro provocada por el Rasengan de Naruto, el cual estaba preparando otro Rasengan en su mano, pero de repente sintió un fuerte dolor en su abdomen y al bajar su mirada pudo ver cómo su hermano le clavaba sus garras en su estómago, haciendo que el Rasengan desapareciera. Justo cuando iba a cortar el cuello de Naruto, sus padres aparecieron y lo detuvieron de decapitar a Naruto. Kenzo simplemente sacó sus garras del estómago de Naruto mientras se alejaba, diciendo que solo fue una pérdida de tiempo. Su madre fue hacia él rápidamente mientras usaba un jutsu médico para sanar su herida. Pasaron unos minutos antes de que Naruto estuviera completamente curado. Ya curado, sus padres lo regañaron diciendo que él era muy débil a comparación de sus hermanos y que no debería buscar pelea con ellos, ya que de lo contrario solo saldría lastimado. Ante esas palabras, Naruto sintió un enorme enojo. Él siempre se esforzaba para tratar de igualar el poder de sus hermanos. Si sus padres hubieran visto desde el principio la batalla, no dirían lo mismo. Demostró que podía rivalizar en poder con sus hermanos si se lo proponía. Además, sus hermanos, después de despertar el chakra del Kyuubi, descuidaron su entrenamiento en casi todas las áreas, solo concentrándose en dominar el chakra. Desde ese día Naruto dejó de intentar impresionar a sus padres y se concentró en entrenar para sí mismo. El tiempo pasó y una semana antes de su cumpleaños, él estaba meditando bajo un árbol hasta que la voz que siempre lo ayudaba habló. Naruto, ¿has considerado irte de esta aldea? Ante tal pregunta, Naruto salió de su meditación y se quedó quieto para escuchar qué más podría decir la voz en su cabeza. Naruto, tú no tienes ningún futuro aquí, siempre vivirás bajo la sombra de tus hermanos. Puedes tratar de entrenar más para alcanzarlos, pero es poco probable que lo logres aquí. Las cosas están hechas para hacer brillar a tus hermanos. Solo mira, dejaste de ir a la academia hace más de un mes y aún así nadie lo ha notado. Mientras más tiempo te quedes aquí, más restringido estará tu potencial. ¿Qué dices? Por cómo están las cosas, pasará algún tiempo antes de que se den cuenta de que te fuiste.
Ante lo dicho por la voz, Naruto se puso a reflexionar. Era cierto que no importará cuánto entrenara, las cosas siempre serían para facilitarle la vida a sus hermanos. Pensó que al graduarse y estar bajo el mando de un Jonin Sensei podría alcanzar su potencial, pero las posibilidades de que estuviera con uno decente eran muy bajas, por lo que tras reflexionar las cosas por unos minutos y habló. No estoy seguro, si bien es cierto que puede que nunca supere a mis hermanos, me gusta creer que algún día volveré a ser reconocido por mis padres. No te lo tomes a mal, vos me has ayudado a crecer desde que te escuché por primera vez y dices eso porque quieres verme crecer, pero me gustaría pensarlo mejor después de mi cumpleaños para darte una respuesta definitiva. Dijo Naruto, haciendo que la voz simplemente dijera: como gustes, es tu decisión. Pasaron los días y llegó el día de su cumpleaños. Su padre había organizado una gran fiesta en la mansión Namikaze. A la fiesta habían asistido líderes de clanes y herederos de clanes, consejeros civiles y otros miembros importantes de la aldea. Naruto esperaba que por lo menos este día sus padres lo notaran nuevamente, pero cuando salió de su habitación y empezó a bajar las escaleras, escuchó a lo lejos la voz de su padre que dijo que daría un anuncio importante, parando su descenso hasta llegar al final de las escaleras, donde escuchó atentamente las palabras que diría su padre. Buenas noches y gracias a todos por venir al cumpleaños de mis hijos, y me gustaría dar un anuncio importante. El día de hoy Minato Namikaze nombró a mi hijo Kenzo como heredero del clan Namikaze y como futuro candidato al puesto de Hokage. Después de decir eso, la multitud empezó a gritar y aplaudir por el gran anuncio. Esto dejó sorprendido a Naruto. Él era el mayor de los tres por unos minutos, por lo que el título de heredero del clan le pertenecía a él, pero se calmó un poco, pensando que aún podría ser líder del clan Uzumaki, pero las cosas no habían acabado ahí, ya que su madre dio un paso al frente también para dar un anuncio. Yo, Kusina Uzumaki, declaró a mi hija Saori como heredará del clan Uzumaki. Esto hizo que la multitud nuevamente celebrara, pero Naruto, que estaba cerca de las escaleras, no lo podía creer. Le habían quitado su derecho como líder de clan. Había leído sobre política antes y no le gustaba lo que significaba. Dependiendo del clan que él eligiera como apellido, tendría que estar bajo las órdenes de alguno de sus hermanos. En el peor de los casos era desterrado de ambos clanes y perdería ambos apellidos, aunque sinceramente Naruto prefería esta opción a servir a alguno de sus hermanos, por lo que, aceptando su situación, tomó la decisión de irse de la aldea, ya que ya nada lo ataba a ella, por lo que subió las escaleras hasta su cuarto, se cambió de atuendo y tomó una mochila donde guardó algo de ropa. Después bajó cautelosamente hasta la cocina, donde tomó algo de comida y bajó a la armería por algunos suministros. Después de eso salió sin que nadie lo viera y empezó a correr hasta la entrada. Lo que nos lleva a la actualidad con un Naruto que veía la salida de la aldea fijamente. Así que decidiste irte al final. Dijo la voz en la mente de Naruto. Si los acontecimientos de hace un rato me obligaron a tomar esta decisión, así que ¿qué dices? ¿Me acompañas en esta aventura? Dijo Naruto, que empezó a caminar hacia la salida. Por supuesto que lo haré. Dijo la voz riendo. Oh, por cierto, ¿tienes un nombre? ¿Por qué no puedo seguir llamándote solo vos? Preguntó Naruto, haciendo que la voz en su cabeza pensara un poco antes de hablar. Puedes llamarme Kurama. Dijo la voz, ahora identificada como Kurama. ¿Con qué Kurama? Es un buen nombre. Muy bien, Kurama, estaré a tu cuidado de aquí en adelante. Dijo Naruto con una media sonrisa antes de desaparecer entre la oscuridad de la noche.